Bien a nuestros hermanos que siguen, como ha dicho nuestro hermano, a través de el Zoom. Y lo cual, pues bueno, esperamos que pues no sea, como mencionaba nuestro hermano, razón para que pues no venir a la casa del Señor. Siempre que tengamos las posibilidades, la manera, pues no nuestro deber es estar pues en la casa del Señor. Amén. Vamos, hermanos, en el nombre del Señor, gracias, a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 35, perdón, capítulo 1, perdón, no tiene 35 capítulo 1, verso 35 al 42. Amén. Repetimos San Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. Puestos de pie en el nombre del Señor, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Y pues vamos a hacerlo alternadamente. Dice la palabra de nuestro Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tomen asiento, mis hermanos, ya nuestro hermano ha hecho la oración. Y vamos en este día a reanudar o a continuar, mejor dicho, el estudio que hemos estado llevando acerca de los 12 apóstoles. Y hoy, pues, en acuerdo con nuestro hermano pastor, eh, le hicimos saber que nos haríamos cargo de estudiar o de presentar una breve enseñanza acerca de el apóstol Andrés, ¿sí? Que como bien lo dice John MacArthur, el libro en el cual hemos estado estudiando de 12 hombres comunes y corrientes, Andrés fue uno de los 4 principales, así es como le llama John MacArthur, 4 principales del grupo de los 12, que sabemos que estaba conformado por, primeramente por Pedro, por Jacobo, por Juan y por Andrés. Hay, según como lo presenta John MacArthur, en la palabra del Señor, algunas listas de los 12 apóstoles, un tanto diferente, vamos, entre un evangelio y otro. Unos lo presentan en un orden, otros en otro, sin embargo, la lista no incluye a otro más que a estos 12, aunque ciertamente en orden diferentes, ¿verdad? Pero siempre aparecen los mismos nombres. Ahora, para no alargarme, porque bien que yo tenía preparado ya antes de hoy
pues bueno, el mismo mensaje, pero un poquito más extenso. Pero bueno, con el fin de no alargarnos en esta noche, porque queremos también tener el tiempo para poder presentar nuestras peticiones al Señor, porque vaya que es también necesario. Queremos, mis hermanos, hablar solamente en esta ocasión de 3 puntos, ¿sí? Y los puntos que vamos a considerar son, número 1, su nombre, el significado de su nombre, que no tiene quizás mucho que decir. La palabra o el nombre Andrés significa varonil, ¿sí? Es la definición que encontramos no solamente en la RAE, que es la que comúnmente se le tiene más, como que podemos decir, más certeza, ¿no? Sino que en algunos otros también, algunas otras fuentes, lo mismo describen la palabra, el nombre de Andrés como con el significado de varonil. Y varonil, pues, ¿qué es varonil? Pues tenemos aquí que también significa que es una persona fuerte, con características fuerte, competitivo, dominante, carismático, seguro de sí mismo, con una gran energía y con una capacidad innata para inspirar y motivar a los demás. Si nos pusiésemos a describir cada una de estas definiciones, seguramente que nos extenderíamos, pero vamos a dejarla allí. Amén. Gloria al Señor. Decíamos, hermanos, que su nombre es un nombre bastante, bueno, yo lo considero así, bastante agradable, Andrés, ¿no? No como el que mencionaba nuestro hermano hace 8 días, ¿no? El jueves pasado, del personaje que nos hablaba acerca de quién. ¿De quién se trató el jueves pasado? De Judas Tadeo, ¿sí? No Iscariote. Judas Tadeo, que aunque el significado lo mencionaba nuestro hermano, muy bonito, ¿no? El nombre del significado del nombre de Judas. Pero pues, como bien decía nuestro hermano, ¿verdad? Es un nombre que a ninguno de nosotros quizás, se nos antojaría, ¿verdad? Ponerle ese nombre a nuestros hijos, ¿no? Imagínense llamarlo así de esa manera, pues no, ¿no? Aunque, a decir verdad, hermanos, es posible que haya personas que vamos, ¿no? A lo mejor y sí. A lo mejor y sí son capaces de eso y más, ¿no? Y más, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que, hermanos, bueno, sin el temor de Dios, por supuesto, que no, como dice la palabra del Señor de aquel juez que ni temía a Dios, dice, ni respetaba a hombres, ¿no? Así también muchas personas que no tienen temor de Dios, pues para ellos les es fácil ponerle a sus hijos, vamos, el nombre que se les venga en gana, ¿no? Y bueno, tanto es así que, hermanos, incluso sabemos que hay personas quienes defienden al personaje de Judas Iscariote, ¿sí? Hay quienes defienden a este personaje y dicen, hermano, que Judas no tenía por qué, en fin, morir así, que Dios fue injusto en fin, no tantas cosas. Pero bueno, mis hermanos, por el contrario, decimos, Andrés, su nombre, es bastante agradable. Y otra de las cosas que también es importante señalar,
que es uno de los apóstoles que no vemos que haya habido la necesidad de cambiarle, ¿qué cosa? Su nombre. ¿Sí? Habíamos y sabemos bien que hay algunos otros apóstoles que están incluidos sus nombres en la lista y que, pues bueno, algunos de ellos les fueron añadidos. Quizás vaya con el fin de diferenciarlo, no sé, porque decíamos que en el caso de Jacobo, pues hubo por lo menos 3 personajes o 4 más, como se dice, con el mismo nombre. Sin embargo, Andrés, hermano, permaneció tal cual es. La costumbre, hermano, de cambiarle o de añadirle, hermanos, pues bueno, como bien sabemos, pues desde el Antiguo Testamento vemos algunos personajes bíblicos también a quienes le fueron cambiados sus nombres, como el de Abraham, como el de Sara, como el de ¿quién otro más? Jacob, ¿sí? Jacob, sí, ¿recuerdan cuál era su nombre? ¿Verdad? Cambió por Israel, ¿sí? Y así vemos, hermanos, ¿verdad? También en el caso de Pedro le fue, ¿verdad? Su nombre primero era Simón, hijo de Jonás, a quien le fue cambiado el nombre por Pedro. Y algo curioso, hermanos, hablando acerca de Pedro, es de que, bueno, aunque no me correspondió a mí, lo presentó nuestro hermano el estudio acerca de Pedro, pero algo curioso que menciona John MacArthur en el libro de 12 hombres comunes y corrientes, es de que este nombre se le puso porque, bueno, dependía muchas veces que la forma de actuar de Simón. Siempre que actuaba mal o que hacía algo incorrecto, el Señor simplemente le decía Simón, ¿verdad? Y cuando hacía cosas buenas, algo agradable, le llamaba Pedro. No sé, no sé qué haya de cierto acerca de esto, necesitaríamos estudiarlo un poco más, pero bueno, en el caso de Andrés, en cuanto a su nombre, es lo que podemos mencionar en primer lugar. En segundo lugar, mis hermanos, el segundo punto es lo que la Biblia dice de él. ¿Sí? Son muy contadas las veces de los que los evangelios dicen de Andrés. Tanto así que, como dice John MacArthur, se puede contar con los dedos de las manos, ¿sí? Las cosas que hizo Andrés. ¿Sí? Otros señalan que son 12, otras fuentes, son 12 las veces que se menciona en los evangelios y una en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, verso 13. Solamente vamos a ver este versículo solo para confirmar que este nombre, el nombre del apóstol Andrés, aparece allí en el libro de los Hechos. Amén. ¿Cómo dice la palabra? Hechos 1:13. A ver, hermanos. Ánimo, ánimo. Amén. Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Amén. Gracias, gracias. ¿Verdad? Bien. Marcos capítulo 13, no lo lea, lo cito simplemente. Marcos 13:3, Juan capítulo 6, verso 8, Juan capítulo 12, verso 22 y Juan 1:40. Le pedí que no lo leyeran porque les diré
qué es lo que mencionan cada una de estas citas bíblicas. Cada una de estas citas bíblicas nos hacen mención, y podría decirse de lo más sobresaliente. Por ejemplo, Marcos 13:3 dice de cuando junto con Pedro y Juan preguntaron acerca del fin. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Ya en algún momento lo leímos. Luego vemos Juan 6:8. Ahí aparece su nombre en la intervención que él tuvo en la alimentación de las 5,000 personas. ¿Sí? Juan capítulo 12, verso 22, habla de cuando junto con Felipe presentaron a Jesús a unos griegos. Y Juan 1:40 menciona de cuando por primera vez vieron al Mesías. Algunos comentaristas dicen de él que el que acercaba a otros a Cristo, que era el instrumento del encuentro de los hombres con Cristo, que se puede decir de él que era buscador de la verdad, y otros más lo mencionan como una persona interesada en conocer acerca de los acontecimientos proféticos. Y esto se dice por lo que mencionamos hace un momento, cuando juntamente con Pedro y con Juan se acercaron para preguntar qué señal habría de acerca del fin. Ahora bien, aunque sea muy poco lo que se dice de él, no por esto deja de ser un personaje importante, tanto como para no querer saber acerca de él. Andrés, a pesar de ser llamado el apóstol de las pequeñas cosas, porque así lo define John MacArthur, así lo titula él, Andrés, el apóstol de las pequeñas cosas, por lo que veremos más adelante, siempre buscó poder hacer algo, nunca quedarse de brazos cruzados. Dios quiera que en este punto nos sirva, hermanos, para reflexionar. ¿Por qué lo digo esto? Y tenemos el ejemplo. Y uno de los ejemplos, hermanos, que a mí me hace pensar acerca de que Andrés tenía esta actitud, esta forma de ser, por lo que se menciona en aquella ocasión de la alimentación de las 5,000 personas. ¿Recuerdan ustedes cómo menciona la palabra del Señor, que dice que en aquella ocasión, después de haberse ya hecho algo tarde, los discípulos se acercaron a Jesús para decirle: Maestro, despide a la multitud? ¿Sí? Sin embargo, el Señor, mis hermanos, dice la palabra de nuestro Dios ahí vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 6. Dice la palabra de nuestro Dios: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos.
Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Si nosotros vemos, hermanos, el relato en los otros evangelios que también aparece, ¿sí? Vemos que en algunos de los otros evangelios se menciona algo distinto, lo que decía yo, que viendo que se había hecho tarde, ¿sí?, dijeron al Señor que despidiese a la multitud. Sin embargo, el Señor no estuvo de acuerdo, sino que les dijo: dadle vosotros de comer. ¿Sí? Y hermanos, bueno, pues al decirles esto, nuestro Señor, pues ellos posiblemente, no sé, se quedarían quizás, tal vez anonadados, sin saber qué responder. Bueno, pues, ¿qué le pasa al maestro? ¿De dónde vamos nosotros a agarrar, verdad, para poder alimentar a 5,000 personas? Sin embargo, Andrés, mis hermanos, pues pensó quizás, o tal vez ya había visto, bueno, aquí, ¿verdad?, como diciendo, si en algo puede servir, pues aquí está un niño que tiene, ¿verdad? Dice ahí la palabra del Señor: 2 pececillos y 5 panes de cebada. Lo que nos indica que él, pues fue un personaje que, pues mis hermanos, no se dejaba, pues ahora sí que vencer por la situación, por difícil que ésta fuera, sino que buscaba siempre una forma de encontrar, pues, la solución a los problemas y de poder hacer algo, ¿sí? De poder hacer algo, hermano. Y eso a mí me hace pensar que si esta actitud con la que Andrés, el apóstol, se comportaba, hermanos, hubiese en cada uno de nosotros como miembros en la iglesia, hermanos, la situación en la iglesia sería otra. ¿Sí? Porque vemos, hermanos, que muchos, por no sentirse capaces quizás, ¿verdad?, por no tener la preparación, qué sé yo, pues mis hermanos, nos atenemos, vamos, simple y sencillamente, como lo decía nuestro hermano pastor, y bueno, sin ofender, la verdad, yo espero que no me lo tomen a mal, pero decía nuestro hermano que muchos somos cristianos, creyentes, ¿cómo decía, hermano? Pichones, ¿no? O sea, que nada más estamos, bueno, a lo mejor y no lo digo de esa manera, pero que solamente somos personas que nada más estamos esperando recibir, pero no, o sea, no buscamos qué hacer, en qué poder ayudar, hermanos. Sabemos que en la obra del Señor, ¿sí?, en la obra del Señor hay mucho trabajo. Lo dice la palabra del Señor: la mies es mucha, ¿sí?, y los obreros
Son pocos. Más adelante vamos a ver que Andrés, hermano, aunque no fue quizás el personaje del que se habla de él como que, ¿verdad? Con un ministerio esplendoroso como el de Pedro, como el de Juan. Hermano, sin embargo, no por esto él se agüitó, se sintió menos, sino como hemos dicho, siempre buscó, hermanos, ¿verdad? La forma de poder hacer algo, nunca quedarse, repito, de brazos cruzados. ¿Ven? Y esto, hermanos, es importante que nosotros lo entendamos. ¿Qué hacemos nosotros por la obra del Señor? ¿O qué estamos haciendo nosotros por la obra? Decíamos, hermanos, aunque quizás no tengamos la capacidad de predicar como lo hacía, como vemos que lo hacía Andrés. Andrés a lo mejor no era de los que se paraba, hermanos, y hablaba a las multitudes. Pero según vemos en la palabra de nuestro Dios, que era un personaje que por lo menos se ocupaba, hermanos, en llevar a la gente a Jesús. Amén. Lo decíamos. Fue, hermanos, el personaje quien junto con Felipe, hermanos, llevaron a unos griegos, dice, a Jesús. Hermano, él fue el que, como lo acabamos de ver, el que presentó a aquel niño, hermano, con aquellos dos, hermanos, dice la palabra del Señor, 2 panes y 5 pececillos. ¿Sí? Hermano, posiblemente quizás dirán, bueno, ay, gran cosa, ¿verdad? Gran cosa dirán algunos. Tal vez no. Sin embargo, mis hermanos, bendito sea el nombre del Señor, dice la palabra de nuestro Dios que, hermanos, que si un vaso de agua diésemos al necesitado, hermano, eso cuenta. ¿Sí o no? Dice el Señor, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y Señor, ¿verdad? Con un simplemente, hermanos, dar un vaso de agua a quien lo necesita, con eso ya estamos. ¿Sí? Amén. A lo mejor, y quizás también, hermano, eso de repartir un folleto. Yo no sé predicar, dirán algunos, ¿no? Nunca me he parado tras de un púlpito, nunca he hablado, pero sí que podemos, hermano. Amén. Acercar a una, bueno, hacerle llegar a una persona un folleto. ¿Sí? Eso sí que lo podemos hacer, ¿sí o no? Amén. ¿Sí? Y de esta manera, mis hermanos, engrandecemos la obra del Señor. Como creyentes, hermanos, en Cristo, ¿sí? Tenemos que hacer algo. ¿Sí? Debemos de hacer algo. Suena fuerte, suena fuerte. Pero mis hermanos, si nos ponemos a pensar, la realidad es esa. Yo he ido en algunas otras ocasiones, hermanos, a muchos decir que muchas veces venimos simplemente a calentar las bancas. Digo, suena fuerte. Pero mis hermanos, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar a lo mejor y sea cierto. ¿Sí? Dios nos ayude, hermanos, para que, pues, como Andrés, hermano, pues nos sintamos motivados. ¿Sí? Y hermanos, gloria al Señor, bueno, y nos examinemos, como dice el Señor, a nosotros mismos y veamos, bueno, Señor, tengo tanto tiempo de conocerte, tengo tantos años, a veces que hacemos alarde, no, yo tengo tantos años de conocer el Evangelio, de haberme entregado a Cristo, pero ¿cuánto, qué has hecho por el Señor? Esos tantos años, ¿qué hemos hecho? Es lo que deberíamos de preguntar. Y en tercer
punto, hermanos, en tercer lugar, el tercer punto dice, su primera experiencia antes de formar parte de los 12 apóstoles. A mí esto me llamó la atención, hermano. Me pareció, la verdad, cuando yo leí el comentario de John MacArthur, a decir verdad, esta parte me resultó bastante interesante, por lo que el apóstol Juan dice de Andrés, algo de lo que yo no había caído en cuenta. ¿A qué me refiero? Al hecho, y que lo menciona Juan, decimos, de saber que antes de venir a ser parte del grupo de los 12 discípulos de Jesús, primero había sido seguidor de Juan el Bautista. ¿O no? Bueno, algo que yo lo digo con sinceridad, hermanos, y aunque tengo años de conocer la palabra del Señor, pero ni por aquí, ¿sí? Digo, ni por la mente me pasaba que, hermanos, Andrés, no había yo caído en cuenta de eso, había sido seguidor de Juan el Bautista. Por lo menos algo ya sabía del advenimiento del Mesías, lo que con ansias probablemente junto con Juan el apóstol esperaba. Cuando Jesús y él se encontraron, Andrés ya era un hombre con una gran devoción, el cual se había unido al grupo de Juan el Bautista. Por eso fue que apenas si oyeron proclamar a Cristo como el Cordero de Dios, los dos, Andrés y Juan, el apóstol, dejaron a Juan el Bautista para seguir a Jesús. Desde luego tuvo que pasar un tiempo desde aquel primer encuentro hasta el momento del llamado al servicio. La decisión de abandonar a Juan por seguir a Jesús no debe de verse como un acto de deslealtad, así lo menciona John MacArthur, sino como un deseo ardiente de profundizar más y más en el conocimiento de la verdad, con un espíritu que no se conforma, sino que quiere más. Amén. Y precisamente hay un canto, hermanos, que, bueno, en nuestra iglesia lo cantamos, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más y más de Él. Y hermano, y es que es así. Amén. A lo mejor, mis hermanos, si algo, pues sí, ya Andrés conocía durante el tiempo que había estado, hermanos, junto con Juan el Bautista. Sin embargo, mis hermanos, la decisión tanto de Juan como de Andrés, el hecho de haberse encontrado personalmente con Jesús, produjo un giro en su vida como de 180 grados. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Porque 90 no. 360, que es el, ¿verdad? Lo que los 300 que forma el círculo, ¿no? 180 grados. ¿Sí? Tan conmovido estaba, la experiencia de aquel encuentro le cautivó tanto que sin más tiempo que esperar, fue en busca de su hermano Pedro para decirle con toda la alegría del mundo, porque creo que así fue, hermanos,
¿verdad? Hemos hallado al Mesías. ¿Sí? Acabamos de leer. Después de, hermanos, el encuentro que tuvo con Jesús y de haber pasado todo ese tiempo que leímos en la cita bíblica, hermano, no pudo más, sino que mis hermanos, con aquella, como hemos dicho, toda alegría del mundo, toda la alegría del mundo, fue a Pedro y le dijo: hemos hallado al Mesías. Dicha decisión me hace pensar en el porqué de ese cambio así, hermano, tan repentino, porque sí que me llama la atención cómo dice la palabra de nuestro Dios, que dice ahí en el verso 35, repetimos: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando, dice, a Jesús que andaba por allí. Estos dos discípulos, como vemos más adelante, pues eran Andrés y Juan, ¿sí? Dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, esto Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. Y luego dice el verso 37, le oyeron hablar los dos discípulos, ¿y qué hicieron? ¿Qué sigue diciendo, hermano? Y siguieron a Jesús. Ahí lo dice el verso 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Yo me pregunto, ¿por qué razón sería, hermanos, ese cambio tan repentino? El simple, o sea, en el momento de escuchar, aquí el Cordero de Dios, dice ellos, hermanos, inmediatamente, sin más que esperar, siguieron al Señor. Si porque era algo que ellos ya venían esperando, puede ser. Si consideró que Juan no tenía más que ofrecerle, a lo mejor. O quizás porque Juan mismo se los había hecho saber, que él les había dicho, Juan les había dicho que él no era el Salvador del mundo. Él simplemente era ¿verdad? Oiga, un precursor. ¿Sí? Él simplemente había sido enviado, pero que él era simplemente, hermanos, ¿verdad? Un anunciante del que posteriormente habría de venir y de quien dijo Juan, yo no soy digno ni siquiera de, dice, desatar la correa de sus sandalias. Haiga sido por los motivos que haiga sido, el hecho de haber dejado a Juan el Bautista por seguir a Jesús, lo cierto es de que su tiempo con Juan el Bautista acabó. ¿Sí? Y cuando algo se acaba, hermano, se acaba. ¿Sí? Lo que Juan el Bautista pudo darle, y esto no lo dice John MacArthur, por supuesto, ¿sí? Lo que Juan el Bautista pudo darle, lo recibió. Y lo recibió, me atrevo a decirlo, con amor. Sin embargo, su futuro no estaba allí. Sin él saberlo, el plan de Dios para con él en la persona de Jesús era otro. Dios el Padre, por medio del Espíritu Santo, le llevó por donde él quiso llevarle. ¿Y qué mejor que conducirlo hacia quién? Hacia Jesús. Amén. Aunque nosotros nunca lo notemos, hermano,
Pero si Dios ya tiene un plan para con cada uno, como dijera el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. En las manos de nuestro Dios somos como el tamo que arrebata el viento. Le lleva por donde el viento quiere llevarle. Hoy estamos aquí y mañana solo Dios lo sabe. Para Andrés, y ya estoy para concluir, dejar a Juan el Bautista para seguir a Jesús seguramente no fue cosa fácil. Principalmente cuando no existen motivos, porque es así. Como decíamos, hermanos, antes de conocer a Jesús, él ya había sido discípulo de Juan. Y durante ese tiempo, hermanos, seguramente que el tiempo que él había pasado junto con Juan el Bautista, pues había sido bien, provechoso tal vez. Y no había motivos, vamos, para dejar a Juan el Bautista. Y quizás, como lo decíamos hace un momento, no debemos de verlo como un hecho de deslealtad. No debemos de pensar, ay, qué malo fue, qué malo, qué ingrato. ¿Sí? Dejar a Juan el Bautista para seguir a Jesús. No. Dios tiene sus planes. Amén. Dios tiene sus planes, hermano. Y aunque decimos, hermanos, aunque para él seguramente no fue cosa fácil, mientras que todo sea, y tomemos bien en cuenta esto, hermano, mientras que todo sea por seguir a Jesús, de mi parte, no hay ningún problema. Fue lo que me dijo mi madre. Y bien lo recuerdo. Cuando yo le hice saber de la decisión de seguir las cosas del Señor. Cuando decidí dejar el catolicismo para convertirme al Evangelio. Si es por seguir a Jesús. Y lo mismo, hermano, en el caso de Andrés. ¿Qué decir de él? Dejó a Juan el Bautista, hermano, por seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Hizo mal? No. ¿Se equivocó? No. ¿Fue la mejor decisión? Sí, hermano. Amén. Andrés, y con esto termino, el apóstol tuvo la oportunidad de tener un encuentro con Jesús, de unirse a su equipo, de poder hacer algo por la obra del Señor, y aunque todavía él no lo sabía, quiso aprovecharla. Si esto hiciéramos, hermanos, cada uno de a quienes Dios, a quienes el Señor nos ha llamado, ¿sí? Porque oportunidad las hemos tenido, ¿sí o no? O las han tenido, hermano. Todos, las hemos tenido todos nosotros. Oportunidades las hemos tenido. Dios quiera que seamos como Andrés. Y en esto sí que, pues mis hermanos, vale la pena considerarlo, que mis hermanos, ¿verdad? Pues quienes pues ya hemos tomado esa decisión, como siempre lo he dicho, hermanos, para mí haber tomado la decisión, que desde luego y como lo hemos estado viendo en el discipulado, no fue algo que nosotros hayamos hecho porque nosotros lo hayamos querido hacer, sino porque Dios ya tenía sus planes. Pero
Lo que puedo decir, mis hermanos, es de que haber tomado la decisión de seguir al Señor ha sido para mí la decisión más hermosa, más sabia, más acertada, de la que no me arrepiento y espero nunca arrepentirme. Y Dios quiera que también cada uno de ustedes, hermanos, sintamos lo mismo. Como dice la palabra del Señor, los que somos de Cristo, esto mismo sintamos. Demos gracias a Dios. Nuestro hermano pastor.